Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Contame. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo donde estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Les presento Sebastián Cavada, Sebastián. quien me va a acompañar, con quien vamos a estar juntos compartiendo este muy buen tiempo. Sí, terrible, terrible. Es bueno poder ver lo maravilloso que es este libro, ¿no? Sí. Cómo nos impulsa así como creyentes a ir todavía más en la palabra. Eso está terrible, muy bueno. Escuchaba en una prédica hace muy poquito acá en la iglesia que nosotros estamos por hacer o estamos en esto que muchos le dicen Hechos 29. Así que es un muy buen tiempo para hablar acerca de este libro. Habla del Espíritu Santo, por supuesto, de las cosas que hicieron nuestros amados hermanos allí en la iglesia primitiva. Y queremos compartir con vos este hermoso tiempo. Sí, está bueno saber algunos aspectos del libro, ¿no? Que son importantes a la hora de empezar a leerlo, a la hora de empezar a contextualizar un poco lo que es el libro de los Hechos. Y bueno, uno cuando va a leer el libro dice, ¿quién es el autor? ¿No? ¿Quién es el autor, Cevita? ¿Quién es el autor? Uno empieza a preguntar, ¿quién es el autor? Y bueno, aunque no dice específicamente quién es el autor, ¿no? En el libro, los grandes estudiosos de la Biblia, los grandes comentaristas dicen que es Lucas, el médico amado, que estuvo con el apóstol Pablo no tanto tiempo, y también Lucas escribió el Evangelio según San Lucas. Así que tenemos ahí un dato muy importante a la hora de empezar a leer el libro. Bien, bien. ¿El año, Cevita? Y los grandes estudiosos de la Biblia Bien, bien. dicen que fue entre el año 65 y el año 70. Hay datos importantes que leí que dicen que, bueno, que al no poner Lucas el año de la muerte de Pablo, al no poner Lucas Claro. la destrucción del templo, ¿no? Sí. En el año 70 después de Cristo, se dice que fue antes de eso, ¿no? Claro. Porque son datos muy importantes que tendría que estar expresados en el libro. Claro. Así que en el año 65... 70. Sobre todo Lucas, que un escritor tan exquisito, un investigador muy bueno en aquella época, como decís vos, hubiese manifestado, hubiese dejado plasmado estos datos en los libros. Totalmente. Si te parece bien, vamos a la primera parte que tenemos pensado charlar. Dale. Leemos libro de Hechos en el capítulo 1 y dice así. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual dijo, oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Terrible. Sí, Terrible. sí. Terrible. Vos hablabas que Lucas, hacen los escritores y los estudiosos mención que escribió el libro de Hechos. Correcto. Vemos esta coincidencia con Lucas. También es dirigida a Teófilo. Ahí está. Teófilo, por lo que estuvimos buscando, habla de excelentísimo, puede llegar a ser una persona de algún puesto político importante, pero también dicen aquellos que estudian las escrituras que
a cualquier hijo de Dios le cabe este rótulo, como Lucas, a quien Lucas le dirigió este libro. Así Está que bueno eso, el libro de Hechos seguramente es... Es para vos, para mí, es para vos. Y es para vos. Ahí está. Bueno, nos sitúa un poquito en el tiempo, Sí. nos da algunos datos estos pasajes, dice que fue después de la resurrección, habla de que hubo unos 40 días, 40 también días. dice que juntó a los apóstoles y le empezó a dar algunas instrucciones, le dijo, ustedes quédense acá, en Jerusalén, porque va a haber una promesa. Y Lucas en el libro lo hace referencia en el capítulo 24, verso, ya te digo, 49, él dice, yo me voy, pero viene la promesa del Espíritu Santo Totalmente. sobre cada uno de nosotros. Jesús decía, es beneficioso que yo me vaya, conviene. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué va a producir esto, Cevita? Totalmente, totalmente. Dice, con respecto a lo que vos dijiste, que dice que yo enviaré la promesa Sí. de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, dice, hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto, dice. Si Jesús hubiera, esto me gustó, lo resalté, dice, si Jesús hubiera permanecido en la tierra, su presencia física, habría limitado la difusión del Evangelio. Claro. Esto es muy importante, ¿viste? Ya que físicamente solo podría estar en un solo lugar al mismo tiempo, dice. Sí. Después de su ascensión podría estar presente espiritualmente en todo lugar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se envió de manera que Dios estuviera con sus seguidores y en ellos después de Jesús ascendió al cielo. Su Espíritu los reconfortaría y los guiaría a la verdad, permaneciendo en ellos las palabras de Jesús y dándole palabras oportunas y llenándolos con poder. Qué bueno esto, qué bueno esto. Muy bueno, muy bueno. Entonces, si Jesús hubiera quedado, no se hubiera expandido el Evangelio como hasta ahora, ¿no? Exactamente. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, Sí. porque va a venir alguien que los va a reconfortar y no va a ser ni menos Claro. que Jesús, sino Claro. que va a ser alguien que nos va a ayudar no de ahí en adelante. Es como otra etapa, Sí, sí. Algo que me pareció muy interesante es esto que Jesús le dice a los apóstoles que iba a suceder y que hoy sucede con nosotros. Aquellos que han recibido a Jesús en el corazón, aquellos que confesaron que Jesús es el Señor, también han recibido el Espíritu Santo. Correcto. Y también hay una capacitación de parte del Espíritu Santo para poder predicar, evangelizar y hacer aquellas cosas que el Padre, que Dios nos ha encomendado a cada uno en lo personal que hagamos. Sí. Hay una capacitación, hay una asistencia, esta es la del Espíritu Santo. Esto no es para aquel tiempo, sino es para que lo vivamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos tener esta experiencia, como escuchábamos en una poderosa prédica, esta poderosa experiencia de la asistencia del Espíritu Santo para cada una de las cosas que teníamos por delante. Ahora, me imagino la expectativa de los discípulos. A ver, yo quisiera contextualizar y quisiera analizar qué sucedía con Pedro en ese momento, qué sucedía con Juan. Jesús le dice, viene la promesa y no faltan muchos días. Ya estamos cerca, ya estamos bien, pero bien cerquita. Sí. Bueno, después que Jesús da esta información, da esta instrucción, hay algo que para los discípulos dejó un insabor. Por un lado, toda la expectativa de todo lo que venía por delante, pero por otro lado, la parte humana de aquellos hombres, viendo que el Señor se iba. Oh, terrible, ¿no? ¿Leemos esta parte? ¿Cómo lo ves?
Yo no sé si hay alguien que les gusta las despedidas. A mí, por ejemplo, no me gustan mucho las despedidas. Está complicado. No me gusta. Entonces, por eso digo, qué sensaciones encontradas en los discípulos, Sí, ¿no? Por un lado, todo el fervor de lo que viene, Total. y por otro lado, el maestro, aquel que caminó con ellos, quien les enseñó todas las cosas, se estaba yendo. Entendieron ellos que era para mejor, pero físicamente, ahora vamos a leer qué pasa. Entonces, continuamos a partir del versículo 6, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con ellos puestos en el y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí que se pusieron a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que se ha ido, tomado de vosotros al cielo, así vendráis como los haber visto que se fue. Ahí está. Tomá mate, diría. Tomá mate. Ahí está. Así que Jesús le da instrucciones y comienza a ascender. Sí. Dice que dos ángeles le dicen a los discípulos, de esta misma forma que Jesús se fue al cielo, va a volver. Y esta es nuestra esperanza. Sí, totalmente. Cevita nos va a venir a buscar Totalmente. a cada uno de nosotros y de esa misma forma, del cielo nos va a venir a buscar. Y hay una pregunta que le hacen los discípulos que creo que si yo hubiese estado en ese lugar y Luisito lo hubiese preguntado. Luisito lo hubiese preguntado. ¿Viste cuando alguien está hablando y vos estás pensando en qué le vas a preguntar y no estás ni prestando atención de lo que te dice? Claro. Totalmente. Otra cosa, totalmente. ¿viste cuando estás en una clase y te da vergüenza preguntar? Porque vos decís, no, es una pregunta retórica. Claro, No, es una pregunta fácil, Sí. pero en realidad vos tenés la duda, Claro. la querés hacer. Otro levanta la mano y la pregunta. Vos decís, uy, qué alivio porque Claro, van a contestar lo que yo quería preguntar. Bueno, le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué esperaban? Claro. Alguien que pueda solucionar este tema político de la fecha y Sí. de ese tiempo y que pudiera solucionar algunas otras cosas. No debemos olvidarnos que para ese tiempo el pueblo judío, ellos estaban muy ensimismados con la religión. Claro. Y con lo que estaban pasando. Seguro. Estaban dominados por el imperio romano. Ellos lo que menos querían es estar. Ellos querían que venga un rey, que hay un Mesías que los libere, y por eso que estaban ahí, como decís vos, que preguntamos, no preguntamos, que decimos, que no decimos. Y hasta ¿viste? que lo preguntaron. Hasta que lo preguntaron. Bueno, y Jesús le contesta. Y hay unos comentarios acerca de la respuesta de Jesús. Jesús le dice, a ustedes no les toca saber los tiempos, ni las sazones, ni cómo va a ser, cuándo es que va a ser. Y hay un comentario que dice, imagínate a Pedro diciéndole, no, tiene que pasar más de 2000 años. La Iglesia Catedral de los Milagros tiene que evangelizar todo Uxon. La Iglesia Catedral de los Milagros tiene que predicar y albergar a miles de personas que van a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Iba a ser mucho para él. Iba a ser mucho. Pero sí le dice,
vos cómo es que te tenés que preparar? Con expectativa. Vos vas a... mirá lo que dice el versículo número 8. Vos vas a recibir poder cuando venga sobre vos el Espíritu Santo. Terrible. Y vos me vas a ser testigo de lo que has visto, de lo que has escuchado, de todas las experiencias que nosotros hemos tenido juntos, de cómo se estableció el reino de Dios acá en la tierra. Vos vas a predicar, vos vas a contar, vos vas a ser un testigo de lo que vos has vivido. Similar a lo que nos toca hoy en día hacer a cada uno de nosotros. Hay una investidura de poder, el Espíritu Santo viene para capacitarnos. ¿Para qué? Para que podamos predicar a Jesucristo el Evangelio. Que el Evangelio son buenas noticias. Totalmente. Buenas noticias. Totalmente. Y también, ¿sabés con qué está relacionado? Dice el Instituto Bíblico IET, con victorias y con alegrías. Entonces, cuando alguien está compartiendo el Evangelio de Jesucristo a las personas, le está hablando de buenas noticias, le está hablando de victorias y también de alegrías. Entonces, algunas cosas que podemos resaltar de este fragmento que hemos leído. Sí. Primero, no tenemos que puntualizar o hacer un análisis de cuándo viene el Señor. El Señor viene. Eso no nos toca a nosotros saber, cuándo. El Señor viene. No tenemos que hacer doctrina de cuándo, ¿no? No, para nada. Y lo segundo, que tenemos una capacitación ¿para qué? Para poder hablar de las buenas noticias. ¿Sabés qué me quedó colgado? A ver. Hechos 1.8, Sí. lo que leíste recién. Sí. Es el versículo clave del libro. Sí, señor. Es el versículo clave del libro. Sí, señor. Lo tenés que saber de memoria, lo tenemos que saber de Lo memoria. tenemos que tenemos saber. que saber de memoria, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es lo que le dice el Señor a los discípulos, ¿no? Ellos tenían que hacer algo, que estar en Jerusalén, quedarse en Jerusalén y esperar. Como decía Luisito, esperar. Muchas veces nos cuesta esperar. Claro. Pero por obediencia ellos tuvieron que quedarse y esperar hasta que venga el Espíritu Santo. Eso va a ser un desarrollo más del capítulo 2, que cuando lo veamos seguramente nos va a volar la cabeza. Así es. Como nos está volando hasta ahora. Bien. Me quiero quedar con el último versículo que hemos leído de este fragmento, de estos párrafos, y es que así como se fue Jesús al cielo, nos va a volver a buscar. Entonces, ¿cómo nos tendría que encontrar Jesús? Y expectantes. Expectantes. Trabajando ahí en la obra, ¿no? Como nos enseñó un pastor que nos visitó hace muy poquito, con folletos en el bolsillo. Qué Con folletos en el bolsillo. Es muy bueno. Es muy bueno. Y pudiendo cada día buscar mucho más de Jesús, más del reino, más del Espíritu Santo. Sí. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Ahora lo que estamos observando, que si bien es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo, es súper actual, Cevita. Sí, nos habla de cosas actuales, cosas que vivimos a diario cada uno de nosotros. Sí, es así. Disculpame que te interrumpa. Interrumpa tranquilo. Pablo está hablando de los tesalonicenses, en sí. 1 Tesalonicenses 2, 5:2, y le dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No lo sabemos. Sí, Señor. El Señor va a venir, pero no lo sabemos. Así que, como decía Luisito, tenemos que estar ahí manos a la obra, expectantes. El Señor nos tiene que encontrar trabajando en la obra que Él dio y con el mandamiento que Él dio, ¿no? De ir y predicar, Lo que quiere el Señor es que todos se salven,
todos se salven. Pero hay un libre albedrío, Claro, ¿no? por supuesto. Que uno lo puede aceptar o lo puede rechazar. Así que está en nosotros el poder aceptar a Cristo, a Jesús que entre en nuestro corazón y poder vivir una vida de victoria, una vida de desafío. Excelente. Bueno, entonces, repasando, Sí. vimos algunos aspectos generales del libro. Has contado Total. quién era el autor, en qué tiempo fue escrito. Hablamos que la primera parte de este capítulo habla de la promesa del Espíritu Santo. Es una promesa. La Biblia dice que las promesas en Cristo son sí y amén. Hay una promesa del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y esto se está dando. De la ascensión, cuando Jesús se va al cielo, también nos promete que va a volver, nos va a volver a buscar. No nos vamos a quedar acá. ¿Qué hubieras hecho en ese lugar? En ese Y momento? yo me agarro del pie. Me agarro del pie y vamos. Vamos, me quiero ir con vos. No te vayas, no te vayas. Claro. Los ángeles me hubiesen bajado, ¿no? Claro. Claro, es así. ¿Te parece? Nos metemos en el tercer Dale, fragmento que dale. habla del capítulo 12 en adelante. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas. ¿Qué equipo? Oh, es verdad, ¿no? ¿Qué persona? cuatro, ¿Qué cuatro, nombre? ¿Qué nombre, por 4, Dios? 3, 3, ¿no? Bueno, entonces se fueron al aposento alto. Sí, totalmente. Bueno, aquellos que somos pentecostales, el aposento alto es un lugar muy presente para cada uno de nosotros. Como decía Sebastián, en el próximo capítulo hay un hecho, no lo vamos a andar contando para no adelantarnos a nada, pero hay un hecho extraordinario, maravilloso, marcó la vida de la iglesia, que sucedió en este lugar, en el aposento alto. Ahora, un detalle. Aquellos que se reunieron ahí en aquel lugar, Sí. estaban con una actitud. O sea, no es que se juntaron y empezaron a hablar, ya se fue Jesús, ahora vamos a hacer algunas cositas que teníamos ganas de hacer. No, fueron con un propósito. Y es lo que aclara esta parte que viene. Dice el versículo número 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número. O sea, no estaban los discípulos solos. Claro, Habían unas 120 personas reunidas en aquel lugar que era el aposento alto. Y Pedro dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura del Espíritu Santo que habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenían parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acedelma, que quiere decir campo de sangre. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, hay algo que me gustaría hacer notorio de este pasaje. Sí. Estaban unánimes en oración. Cada uno de ellos estaban orando, estaban con una relación profunda con el Espíritu Santo.
haciendo lo que Jesús a cada uno de ellos les enseñó, ¿no? La palabra también perseveraban, eso está muy bueno. Lo que enseñaste Eso el otro está muy día, bueno. perseverando. Perseveraban, no es que oraron una vez sola y se quedaron ahí nada más, sino que estaban perseverando, orando, todos en un mismo sentir, en oración y ruego, ¿no? Y es lo que uno puede ser, lo puede utilizar en los momentos que uno por ahí está pasando de dificultad, de momentos difíciles, de no quedarse, ¿no? De perseverar en la oración. Perseverar, ponerte de acuerdo con el Señor y rogar, y orar, y rogar, y orar. Es muy importante para los momentos que uno por ahí pasa de dificultad, ¿no? Sí. La oración es como el motorcito, ¿no? del creyente también. Claro. La vida de oración es muy importante. Y me gustó esa parte. Sí. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿viste? Con las mujeres, o sea, estaban todos. ¿Sabés qué? Alto culto de oración, ¿no? Claro. Me decían, yo tengo 2 hijos y me contaban que la oración es hablar con Dios. O sea, Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia, Sí. me decían ellos, y nosotros podemos hablar con Dios por medio de la oración, podemos tener una charla. Sí. Y qué bueno esto, porque hay mucha gente que se siente sola, hay mucha gente que siente que no tiene recursos, hay mucha gente que siente que no puede contar con nadie. Y como la Biblia nos enseña que Dios no es algo que está lejos, Dios no es algo que está ocupado en presidir a todo el mundo, Sí. sino que, como dicen las Escrituras, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Total. Esto nos anima a orar, Seba, Sí, cuando sí, uno tiene una también. necesidad, cuando uno está pasando por algún tiempo difícil, Mm. puede ir en oraciones, y como vos mencionabas a Pablo dice, aquellas cosas que nos están pasando, aquellas dificultades que tenemos, aquellas necesidades, si hay enfermedad alguna, bueno, hay que darle forma de oración y elevarlas a Dios, y Dios va a obrar poderosamente sobre cada uno de nosotros. Hay otro pasaje que dice, y aún abundantemente más de lo que pensamos o creemos. Es poderosa la oración. Es terrible cuando uno puede derramarse al Señor en oración y las cosas comienzan a suceder. Eso es importantísimo, importantísimo. Bien. Dice, esto me llamó también la atención, ¿no? Sí. Dice que Pedro se levantó en medio de Sí. los hermanos, ¿no? Qué groso Pedro. El punta de lanza ahí. Sí. 120 orando, él se levantó, ¿no? Sí. Y dice que dice la escritura en que habló el Espíritu Santo, habló antes por boca de David, dice, acerca de Judas. O sea que en ese tiempo no había papel, no había escritura, sino No. que vino directo Claro, sí. directo del Espíritu, ¿no? A hablar Sí. de parte de Pedro. Muy Sí. bueno, por eso me llamó la atención. Bueno, y hicieron mención a Judas. Sí. Ya no estaba entre ellos y ellos propusieron... Formaba parte de los 12. Formaba ¿no? parte del de los 12. Judas Sí. formaba parte de los 12 discípulos y bueno, para los que no saben la historia, A ver, dale. para los que no saben la historia, ¿no? Judas fue el que traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas, como cuenta ahí el texto, ¿no? Y bueno, él lo traicionó y después se quedó con tanto cargo de conciencia que fue y se suicidó, ¿no? Se suicidó. El otro día nos compartía el pastor de jóvenes una palabra, una prédica, y él decía, si Judas hubiera ido a los pies del Señor, ¿no? Y él se arrepentía de lo que había hecho. Jesús lo Estoy de hubiera acuerdo, perdonado. Claro, estoy de acuerdo. Totalmente, Sí. totalmente. Es lo que... Y bueno, por razón de lo que pasó, de que se suicidó, se ahorcó, ahora tienen que... Un detalle de Judas, Dale, te doy dale, un detalle dale. de Judas. ¿Sabes qué? ¿Viste cuando Judas
está dirigiendo a aquellos que iban a arrestar a Jesús, Sí. Jesús lo saluda Sí. y le da un beso y le dice, hola amigo. Sí. Lo llamó amigo. Lo llamó amigo, ¿no? Lo llamó amigo en ese momento. Y... Amigos como estos, ¿para qué tenemos? no, la verdad. ¿Para qué vamos a tener Sí, amigos, no? claro. Pero un pastor decía, lo llamó amigo porque estaba cumpliendo lo que estaba escrito, lo que se había escrito. Ahí está, Entonces, como ahí era está. parte de un engranaje Sí. que estaba funcionando a la perfección en relación a la redención de las personas, a este Sí. maravilloso plan de salvación, a este nuevo pacto que Totalmente. Dios tenía pensado ahí en la Trinidad y en el cielo para cada uno de nosotros, que lo llamó amigo. Más adelante de este pasaje, habla que, como decís vos, Pedro, toma la voz y dice, Sí. vamos a pedir que alguien que estuvo en este tiempo con nosotros, que caminó con Jesús, pudiera estar, si te parece lo leemos. Dale. El versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que ha estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús andaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome parte en este ministerio y el apostolado, de que cayó en Judas por la transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este es el versículo 26, y es el último versículo del capítulo 1. Muy bien, así que Pedro propone orar, Sí. había dos personas, José, Matías, echaron suerte y la suerte cayó ¿Cuál sobre... era el requisito importante? Tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo. Y tenía que haber estado testigo, tenía que ser testigo, ¿no? Testigo, sí señor. Testigo de haber estado con Jesús, ¿no? De haber estado en el bautismo de Juan, o sea, tenían ciertos requisitos que tenían que cumplir Sí. para ser parte de los 12. Dos o tres cositas de Sí. Matías. Por supuesto es mencionado acá en este versículo, como decíamos, en el número 26 del primer capítulo, pero después no hay un desarrollo de su vida o un desarrollo de ministerio. Claro. Ahora, si los apóstoles, que estaban en un tiempo de oración y en un tiempo de intimidad Total. bien poderoso, Sí. los consideraron, oraron y el Señor fue guiando para que él fuera. Lo que a mí me llama la atención es que mucho de él no se habla. Correcto. Mucho de él no se habla. Correcto. Más adelante, de nuevo, no vamos a andar adelantando capítulos, pero más adelante aparece alguien que se le llama el apóstol de la gracia. O sea, las personas decidieron por Matías, Claro. el Espíritu Santo decidió por Pablo, y Pablo hizo una tremenda obra en aquellas tierras. Sí. Dicen que 1/3 del Nuevo Testamento fue inspiración de Pablo, escrito por Fue Pablo. escrito por Pablo. Terrible Pablo lo que hizo. Y eso a veces Total. nos da una pauta, y esto de tomar decisiones, ¿no? Humanamente yo voy a decidir esto, pero qué bueno es pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, Es bueno. porque siempre vamos a ser personas exitosas teniendo este requisito cumplido. Total. Qué bueno ese tip que diste, ¿eh? Claro. Qué bueno ese tip que diste. Estar en oración
Y tenés que hacer una situación que te tenés que plantear, orar y pedir dirección del Señor. Sí. Eso es importante. Sí. Eso es importante. Creo que en el transcurso de todos estos capítulos que relata el libro de Hechos, Sí. vamos a ir viendo cosas apasionantes. Esto recién empieza, papá. Sí, yo solo te voy a leer el título del capítulo número 2. A ver. La venida del Espíritu Santo. Ya a partir de este momento dejó de ser una promesa, a partir de este momento dejó de ser la antesala, a partir de este momento dejó de ser algo que iba a venir, y a partir del capítulo 2 vemos como el Espíritu Santo comienza a poner manos en el arado ahí en la iglesia. Como el Espíritu Santo comienza a tomar un protagonismo clave en la vida de la humanidad. Sí. Jesús dijo que era necesario que Él se fuera. Convenía, Él dijo, conviene. Es de conveniencia que me vaya. ¿Por qué? Como decías vos, primero, el Espíritu Santo iba a estar en cada uno de los discípulos, y cada uno de los discípulos iban a hacer las cosas que Jesús hacía. Por ejemplo, predicar acerca del reino de Dios, Total. sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. No adelantés tampoco lo que se viene. Para los próximos. No queremos adelantar, pero la verdad que queremos transmitir que este libro es sumamente apasionante. Totalmente. Es sumamente apasionante. Estamos leyendo y estamos aprendiendo acerca de algo innovador. Hasta este momento estuvo Jesús, es verdad. Sí. Y aquellos discípulos que estuvieron al lado de Jesús, o aquella multitud que se juntó y palpó de los milagros de Jesús, tuvieron algunos destellos. Pero ahora se venía la era del Espíritu Santo, y el protagonismo de la iglesia iba a ser otra. Así que bueno, es un poco lo que nos quiere, el propósito del libro, ¿no? Es el propósito del libro. propósito del libro, poder ver cómo de acá en adelante, como decía Luisito, el Señor asciende, viene el Espíritu Santo, y de ahí en adelante tenemos la evangelización, ¿no? La evangelización. Sí. El papel preponderante de la iglesia primitiva, de ahí en adelante ver cómo se fue desarrollando esa expansión. Sí. Y algo que me gusta decir, Sí. A mí a veces me retan por repetir lo mismo, pero algo que me gusta decir mucho, lo que dijo Jesús fue lo último. Él empieza y fue la comisión. Claro. Van a recibir este poder, ustedes lo van a poder hacer, ustedes lo tienen que hacer. Hay veces que aquellos que participamos de una iglesia decimos, bueno, yo estoy en alguna que otra área, pero qué interesante es estar en esta comisión que Jesús nos dio a cada uno de nosotros, en predicar las buenas nuevas, las buenas noticias que hablan de victoria y también de alegrías. Amén. Bueno, Nos esperamos en el próximo capítulo. Los esperamos en el próximo capítulo. Seguramente va a estar apasionante. Estamos ahí prendidos y expectantes de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.